Noches con todos los presentes. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que como ya se había comentado en sesiones pasadas, esta tenía un direccionamiento ya propiamente hablando de las técnicas de litigación oral utilizables o que se emplean como herramientas dentro del litigio propiamente en el juicio oral. Muy bien, inicialmente habíamos contemplado que se conversara, dialogara y expusiera sobre los alegatos de apertura. Sin embargo, por una cuestión de pragmatismo, vamos a tener que definir los alegatos tanto de apertura como de clausura en una misma sesión, ¿no? Para que de pronto podamos nosotros eh, realizar un pequeño taller, ¿no? Si se quiere estructurando uno y otro, porque ese es el objetivo. La idea es que dentro de este diplomado exista pues un pequeño ítem, una pequeña sesión para que ustedes puedan probablemente no explayar o ampliar los conocimientos que seguramente ya tienen sobre los alegatos de apertura y de clausura, que son propiamente el inicio, ¿no? y el fin del litigio, del contradictorio y del plenario en lo que viene siendo el juicio oral. Entonces, de manera consecuente, el día de hoy les he traído esta pequeña disertación respecto de el examen y contraexamen de testigos. Para esto hay que entender que una vez admitido el órgano de prueba en etapa intermedia, adquiere calidad de testigo a absolutamente toda la persona o todo ser humano que va a prestar declaración y juramento, ¿no? Desde su posición para con el proceso. Dicho en otras palabras, tanto el acusado, enjuiciado, tanto la parte agraviada como los testigos civiles o los testigos peritos, todos reciben justamente esta denominación al momento de declarar y al momento en que se le practica el interrogatorio, ¿no? Por lo tanto, es menester de esta ponencia aclarar que los primeros o las primeras actuaciones dentro de juicio van a ser siempre las declaraciones o los interrogatorios a los testigos, ¿no? Naturalmente, los únicos testigos que pueden brindar declaración o testimonio de opinión son los testigos especialistas o los testigos técnicos. Dicho en otras palabras, de pronto un psicólogo, de pronto un médico legista o un perito balístico, un perito contable, ¿no? Debidamente acreditado y que haya fungido, ¿no? en el uso de sus facultades a lo largo del proceso y más propiamente hablando, en la etapa de investigación. Perfecto. Entonces, en consecuencia, quien ofrece o quien ha ofertado en la etapa intermedia, ¿no? En la etapa de justamente de garantías, de filtro, de fiscalización, de evaluación de la relación jurídico-procesal y de la validez y admisibilidad de los medios probatorios para que a su vez trasciendan y se conviertan en prueba, solamente estos podrán ser actuados dentro de juicio, ¿no? Es a estos órganos de prueba, es a estos testigos que se va a realizar las preguntas propias del interrogatorio. En consecuencia, si nosotros hemos ofrecido en la etapa correspondiente al testigo en cuestión, el interrogatorio será uno de carácter directo, mientras que si nosotros contrainterrogamos, será pues un interrogatorio indirecto, porque se entiende que el testigo ofrecido pues nos sirve para nuestra tesis. Está, entre comillas, a nuestro favor, o más bien dicho, a favor de la tesis o de la teoría del caso que nosotros vamos a proponer, defender y sustentar a lo largo del plenario. Muy por el contrario, si el testigo lo ofreció la contraparte, entendemos que el testigo no nos es favorable, el testigo no nos va a servir para nuestra tesis de manera directa. Y allí viene justamente la génesis de esta terminología, porque directamente el testigo no va a dar respuestas positivas o directas, ¿no? Valga la redundancia,
para sustentar o fundamentar nuestra posición, sino que a partir de hacer tambalear, contradecir, ¿no?, al testigo, es que nosotros podemos sustentar y fundamentar nuestra tesis. Por eso es que el testigo es favorable en esencia a la parte que la ofrece, sin embargo puede ser utilizado dentro de a lo largo de las preguntas del interrogatorio con la finalidad de empezar a desvirtuar la posición contraria, ¿no? Una pregunta clásica, creo que ya lo hemos ido debatiendo, es que probablemente muchos abogados litigantes tienen el gran reto de afrontar un juicio y más propiamente hablando, de afrontar un interrogatorio eh, con con una prontitud o una premura bastante marcada, porque a nosotros los litigantes, me ubico dentro de este grupo, muchas veces nos otorgan el caso de un día para otro, de un momento para otro. Entonces, sobre este punto, y creo que sobre eso también descansan las demás técnicas de litigación oral, a partir de la escucha activa, nosotros podemos atacar la posición del contrario haciendo preguntas que en cuestión pueden desvirtuar, dilucidar o por allí, pues no, contrarrestar el daño a nuestra tesis que justamente causa este testigo. Muy bien. Eh, el examen y el contraexamen de testigos se hace con la finalidad de obtener información prioritariamente de calidad que sume para nuestra tesis. En consecuencia, las preguntas deben estar orientadas a un carácter expositivo. Bien, la única salvedad que existe entre el examen y el contraexamen va a ser que en el contraexamen, naturalmente, como es un testigo que no nos favorece, reitero, podemos sí emplear las preguntas sugestivas, ¿no? Todo esto lo hayamos justificado en la base legal correspondiente, que es el artículo 170.6 del Código Procesal Penal, el cual nos dice taxativamente: son inadmisibles las preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas, salvo esta última en el contrainterrogatorio. De esta manera, el Código Procesal Penal nos hace especificación, nos habla a detalle de que la salvedad son las preguntas sugestivas, pero en el contrainterrogatorio, lo cual es concordante con el artículo 119, inciso 2 del mismo cuerpo adjetivo, que nos dice específicamente que el declarante será invitado a manifestar cuanto conozca sobre el asunto, ¿no? Si es necesario, se le interrogará. Las preguntas que se formulen no serán impertinentes, capciosas ni sugestivas. Esto en el caso del interrogatorio directo. Bien, entonces es a partir de esta limitante que entendemos que existen reglas que se van a seguir a lo largo del interrogatorio, en donde la defensa y en el caso de la fiscalía, el persecutor, van a realizar una serie de preguntas, pero también cuidándose de realizar preguntas que sean idóneas, pertinentes, ¿no? Y sobre todo admisibles, no solamente sobre el fondo, sino sobre todo, porque esto es lo que defiende la utilización de las objeciones, que es lo que estamos viendo, la formalidad y la forma propiamente, la forma de las preguntas. Muchas veces eh, el secreto no se encuentra en la pregunta, sino en la forma en la cual la formulas. Y las objeciones justamente lo que buscan es evitar que se filtre o evitar que se prescriba en las actas de juicio información que pueden contravenir nuestra tesis. ¿Ok? Sin embargo, considero que las técnicas de litigación oral, y la objeción no es la excepción, también son utilizables
dentro de un espectro volitivo, dentro de un espectro subjetivo, en donde hay abogados que utilizan la objeción con la mera finalidad de desmoralizar a su rival, ¿no? Por allí, ¿no? Por allí también existen otras técnicas que no se encuentran, reitero, taxativamente prescritas, como lo es el rima en el interrogatorio, contrainterrogatorio. Y sin embargo, ¿ya? Son permitidos porque cuando se realiza el interrogatorio de las partes o el contrainterrogatorio, quien dirige las preguntas viene siendo la parte que realiza las preguntas, valga la redundancia, ¿no? Y en ese extremo debemos entender nosotros que las reglas del decurso de la declaración las ponemos nosotros. Consecuentemente podemos utilizar de pronto, ¿no?, el recurso del ritmo, solicitar respuestas de sí y de no, ¿no? Eh, Quizás solicitando que haya pues una mayor explicación en una u otra pregunta, porque de eso también va a depender, casualmente, ¿no?, las otras técnicas de litigación que son en el caso específico de la evidencia de contradicción y también la, el refrescamiento de memoria. Muy importante, muy importante. Bien, vamos a comenzar. Tenemos entonces a la objeción como recurso administrativo dentro del juicio oral para poder evitar que se introduzca información que pueda perjudicar o soslayar nuestra tesis, para lo cual tenemos que tener eh, una primera habilidad, un primer incentivo, que debe ser la escucha activa. La objeción viene siendo un mecanismo, un recurso, una técnica de litigación oral a través de la cual las partes procesales, independientemente de quién sea, pueden censurar, callar y evitar que la pregunta sugerida por la contraparte sea respondida por el testigo, ya sea por defectos en sus múltiples manifestaciones, que luego vamos a ver la tipología. En consecuencia, el objetivo de la objeción viene siendo evitar o impedir que haya información contraproducente para nuestra tesis, o que se incorpore información que beneficie al contrario. Las objeciones no son eh, únicamente utilizadas en el interrogatorio directo e indirecto, sino que también puede darse dentro, ¿no?, de etapas de investigación. No como objeción como tal, sino que se sigue las mismas reglas dentro de la declaración. En algún momento de las sesiones pasadas comenté que se había hecho una objeción dentro de una declaración en sede fiscal. Si bien es cierto que las reglas de la declaración en fiscalía son las mismas y la dinámica es la misma para el interrogatorio para la declaración, pero no es lo mismo plantear una objeción en juicio oral, en donde se resuelve la objeción, ¿no?, en la que muy por el contrario, en sede fiscal no existe una resolución al respecto. Lo que sí se puede hacer es hacer valer premisas procesales intrínsecas a la parte, ¿no?, que está siendo interrogada. Por ejemplo, existe el principio de la no autoincriminación. Naturalmente no vamos a objetar eso, pero si estamos en fiscalía, señor fiscal, señor asistente o doctor, estamos teniendo una pregunta que vulnera y transgrede, primero, el derecho a la no autoincriminación y segundo, en consecuencia, la presunción de inocencia. La pregunta que se está haciendo es de carácter malicioso, ¿no? Entonces, de esta manera vemos que si bien las objeciones no se manifiestan como tal dentro de otras etapas, pero dado que las reglas del interrogatorio se siguen tal cual en la declaración fiscal, podemos utilizar los mismos criterios. Ahora, sé que de pronto para algunos resulta un tanto incómodo observar
una objeción constante por parte de alguno de los sujetos procesales. No obstante, nosotros debemos tener en claro que nosotros no estamos objetando porque es algo que nos plazca o porque de pronto es algo que nos satisfaga el ego. Ese no es el objetivo. Realmente nosotros debemos direccionar el uso de las objeciones, al igual que todas las técnicas de litigación oral, a defender los intereses de nuestro patrocinado o de la parte o del bien jurídico que estamos tutelando, en el caso del Ministerio Público. Por allí quizás tenemos ciertos miramientos porque el objetar es propiamente callar, como se dijo al inicio de la presente disertación. Sin embargo, como recurso, nosotros debemos entender que el impacto que puede tener una objeción en el interrogatorio puede significar muchas veces la victoria en un proceso. Por supuesto que con solo objeciones no se gana un proceso, pero puede ser un punto de inflexión importante al momento de debatir, ¿no? Las pruebas admitidas y también de sustentar las conclusiones en los alegatos de clausura. Porque cuando hacemos alegatos de clausura, no solamente nos vamos a limitar a hablar sobre lo documental, sino también tenemos que hacer referencia a lo que se ha vertido como información por parte de los testigos. De allí la importancia, por ejemplo, de conseguir los audios y videos de las sesiones que ha tenido la audiencia de juicio. Como toda herramienta, la objeción eh, tiene una conceptualización. Nos dicen que, nos preguntan, ¿no?, en la diapositiva, ¿en qué etapa del proceso puede postularse una objeción? Como tal, ¿no?, en estricto, en juicio oral. Ya lo hemos respondido, ya lo hemos aclarado. ¿Cuáles son los requisitos o las características que revisten al uso de las objeciones? Primero que nada, nosotros debemos partir de la escucha activa. Segundo, debemos identificar cuál es la pregunta que vamos a objetar y por qué causal. De allí se desprende que la objeción debe ser específica, porque se debe indicar de manera concreta y resumida, mediante una argumentación, a qué tipo de objeción se refiere. Ahora, esto no está escrito en el código. Esto no está escrito en el código, esto no se encuentra de forma taxativa en el código, que necesariamente es objeción, tipología y resolución. Eso no se da así. He tenido, por ejemplo, de manera personal, de pronto pues en redes sociales críticas a la forma en que se objeta. Ponemos una parte pues en redes sociales, ¿no?, de cómo es que hemos desarrollado la objeción. Y muchas veces se ha visto, pues no, que bueno, jurisconsultos a través de las redes corrigen y dicen, no, la forma de objetar esa objeción, pregunta tal. Pero entendamos que el uso de las herramientas llamadas técnicas de litigación oral van a depender del dinamismo de la propia audiencia. Entonces, si de pronto nosotros queremos manejar las objeciones de una forma diferente, es válido siempre que se entienda el concepto. Por ejemplo, si hacen 5 preguntas repetitivas de manera secuencial, objeción, ¿no? Objeción repetitiva, objeción repetitiva, objeción repetitiva. Y por estrategia, esa parsimonia y esa tendencia a lo lineal no nos conviene. Porque si la idea es objetar en parte por desmoralizar al rival, naturalmente existen otros condimentos a nivel volitivo, reitero, que deben servir para poder contrarrestar la tesis contraria. Entonces, en el calor y en el desarrollo del interrogatorio, por allí pues de repente no estamos sujetos a decir objeción repetitiva. De pronto lo manejamos objeción, ya se respondió esa pregunta, ¿no? Entonces, más allá de la forma, el fondo de esta técnica de litigación oral es censurar, ¿no?, y especificar bajo la forma que fuere el tipo de objeción que estamos planteando. De modo tal que si no estamos diciendo objeción, pregunta repetitiva, y lo decimos en cambio diciendo ya respondió esa pregunta, el juez, ni corto ni perezoso, reitero,
entendedor de derecho, ¿no? Entendido en leyes, va a saber inferir que está ante una objeción por pregunta repetitiva. Como lo dije en su momento, los jueces probablemente sientan, y probablemente sea así, que saben más de derecho que nosotros. Entonces, también pues sería un acto de pretensión académica estar constantemente diciendo lo obvio. No sé, al menos de mi modesto punto de vista esa es la situación, ¿no? Segundo, nos dice que otra de las características de la objeción vendría a ser su racionalidad, en donde esto debe estar debidamente planteado en función de una base legal. En consecuencia, la objeción que planteemos, de la forma en que la planteemos, independientemente de ello, debe estar debidamente sustentado en un tipo procesal que le dé la validez correspondiente. Como colegas sabemos que todo aquello que nosotros invoquemos a lo largo y en el decurso de un proceso debe venir necesariamente acompañado de su base legal. La objeción no es la excepción. La objeción no deja de seguir esas reglas. Entonces, reitero, más allá de la forma en que se realiza la objeción, debemos hacerla en razón de una que esté debidamente justificada en los dispositivos procesales que corresponden. Y finalmente, la objeción tiene que revestirse del carácter de oportuno, necesariamente, porque no sirve de nada plantear una objeción cuando ya el testigo respondió. En consecuencia, esta devendría en una objeción extemporánea, ¿no? Por lo tanto, ni bien se hace la pregunta a objetar, para esto sirve, reitero, la escucha activa, debemos decir fuerte y concretamente objeción, ¿no? Acto seguido, la argumentación correspondiente. Creo que hasta aquí no hay preguntas, es un tema bastante dinámico, no existe mayores complicaciones. Vamos entonces a hablar de la tipología. Tal como se ha venido mencionando, las objeciones tienen tipos, tienen formas y estas están debidamente establecidas en el código. Como primer tipo de objeción tenemos la objeción de carácter impertinente, que es aquella que por su forma, por su estructura, no guarda relación con el objetivo del proceso, no guarda relación ni vinculación con el interrogatorio. En este aspecto entendemos que no existe una relación clara entre las premisas genéricas con las premisas particulares. Lo que hablábamos, ¿no? Al inicio, en otras sesiones. Silogismo general nulo, se entiende que los silogismos generales, perdón, particulares, tampoco gozan de validez, ¿no? Esto está debidamente justificado en el artículo 170.6 del Código Procesal Penal, en donde nos dice expresamente que las preguntas de carácter impertinente son objetables. A su vez, esto es concordante con el 478.4 del mismo cuerpo normativo, que nos dice lo siguiente: el juez moderará el interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. Finalmente tenemos el artículo 155.2, aquel que nos dice que el juez decidirá la admisión, ¿no?, mediante el auto motivado y solo podrá excluir las que no sean pertinentes. Todo esto acorde a ley. Siguiente tipo de preguntas objetables, la que tiene pues una pequeña trampa, porque ya habíamos hablado que existe una salvedad en lo que respecta a su uso dependiendo de la parte oferente. Reiteramos, si es interrogatorio directo, no se pueden realizar preguntas sugestivas. Muy por el contrario, si el testigo no nos favorece y vamos a hacer el contrainterrogatorio, podemos hacer preguntas sugestivas. Específicamente, se habla de esto en el artículo 170.6, al cual hicimos referencia hace un instante, pero bueno, para los que recién se están conectando, vamos a decirlo.
Tenemos el artículo 170.6 del Código Procesal Penal, el cual nos prescribe que son inadmisibles las preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas, salvo esta última en el contrainterrogatorio, ¿no? Las preguntas sugestivas, para una más fácil identificación, son aquellas que formulan dentro de la pregunta la sugerencia de un hecho o acción que lleva dentro de sí misma una respuesta que busca una confirmación, busca una corroboración, ¿no? Esas son preguntas sugestivas, porque se cae de maduro, pero lo vamos a tener que decir, sugiere una respuesta. Luego tenemos las preguntas de opinión, objetables por opinión. Hablábamos al inicio de la presente sesión que solamente los testigos, peritos, ¿no?, técnicos, pueden emitir una opinión, porque se entiende que son profesionales que se encuentran instruidos en la materia para la cual se les ha llevado. Entonces, no podemos hacer preguntas. Sí, Henry, ¿te escuchamos? Doctor Renzo, buenas noches. Una, una pequeña consulta. ¿Sí se me escucha bien? Sí, Henry, te escuchamos. Adelante. Justo hablaba sobre los peritos. Sin embargo, he escuchado hablar sobre el testigo experto, que entiendo de que es, por ejemplo, ¿no? Si se realiza una negligencia médica y uno de los testigos es un médico que participó dentro de la operación, ¿no? ¿Qué tanto se pondera su aporte, ¿no?, en el proceso en calidad de testigo a comparación de lo que sería un testigo, perdón, de lo que sería un perito como tal? O sea, diferencia entre testigo experto y perito. No sé si sean lo mismo, si tienen la misma ponderación o es como que está a un nivel menos, algo así, por favor, si me podría Sí, muy bien, aclarar. Henry, muchas gracias por la pregunta. Un testigo experto es alguien que, producto de su experiencia, habilidad y conocimientos especializados, ¿no?, puede testificar con conocimiento de causa ante, ante un interrogatorio, ¿no? En este punto tenemos que convenir en decir que los testigos expertos son exactamente los mismos testigos peritos, porque se entiende que son expertos en la materia para lo cual han sido convocados, ¿no? Reitero, siempre y cuando, no creo que exista una falencia tan crasa como la que voy a decir, salvo que no hayan participado en el desarrollo, pues, de las investigaciones, porque naturalmente se tiene que citar al testigo que ha participado con las pericias correspondientes, ¿no? No sé si tienes alguna otra consulta. No, todo eso sería todo, gracias. Muy bien. Naturalmente los testigos técnicos, los testigos peritos, los testigos expertos son los únicos que pueden dar opinión al respecto, por cuanto se encuentran en la calidad o en la autoridad académica o especializada para decirlo, ¿no? En consecuencia, si una persona le pregunta al testigo, si una parte, más bien dicho, le pregunta a un testigo algo que no es de su fuero de dominio, algo que no es de su especialidad, algo para lo cual no ha sido considerado como experto, ¿no?, se entenderá que la opinión es sesgada y consecuentemente es una pregunta objetable. No solamente aplica para preguntas que se dan o se direccionan hacia civiles, sino también se aplican a testigos que no sean expertos en la materia. Por ejemplo, no vamos a preguntarle sobre pericias contables a un testigo balístico. No vamos a preguntarle sobre medicina legal a un testigo psicólogo. Tiene que tener efectivamente, eficientemente, la calidad debidamente acreditada, ¿no? No solamente en palmarés de certificación, sino también en años de experiencia, porque incluso una de las preguntas que se le hace al inicio al perito es ¿con cuántos años de experiencia cuenta? ¿No? Para en función de ello de pronto pues agarrar un poco de autoridad, ¿no?, al momento de desarrollar las preguntas, ¿no? Entonces, salvo que sea de la especialidad del testigo, las preguntas de opinión también son objetables, ¿no? Ojo, el testigo no puede dar su opinión, salvo que, ¿no?, sea experto o perito, ¿no?, y tenga dicha especialidad.
Esto lo encontramos justificado en el artículo 166.3 del Código Procesal Penal, en donde se especifica que no se admite al testigo expresar conceptos u opiniones que no son de su responsabilidad ni especialidad. ¿Bien? Luego tenemos las preguntas argumentativas, que son aquellas en las cuales se realiza una argumentación dentro de la pregunta. Posee dentro de sí mismo una inferencia. No sugiere una respuesta, sino infiere la respuesta. Ya la da la respuesta, ¿no? Se espera en todo caso que esta argumentación sea aceptada por el testigo. Y el objetivo, pues, de la objeción en contra de la pregunta argumentativa es generar esta confusión y contradicción, pues, dentro del interrogado. Consecuentemente, tenemos, ¿no? Objeción por pregunta argumentativa. Artículo 166.1. La declaración del testigo versa sobre lo percibido en relación, ¿no?, con lo que es objeto de prueba. Tenemos la pregunta repetitiva, pregunta muy clásica, ¿no?, que se confunde muy a menudo con las preguntas circulares, en donde se quiere arribar a una conclusión de una inferencia general a una particular, a modo de técnica de deducción, ¿no? Pero debemos entender que cuando se recae en las mismas preguntas, o en todo caso preguntas que generan una misma respuesta, pueden ser materia de objeción por pregunta repetitiva. ¿Bien? También una pregunta repetitiva es aquella que ya ha sido introducida anteriormente, o que versa sobre hechos que ya han sido respondidos, porque de pronto la pregunta no se hizo anteriormente, pero sin embargo el testigo en una pregunta abierta ya mencionó lo que ahora la parte está haciendo con su pregunta, pues, ¿no? Si ha sido respondido o si ya ha sido declarado por el testigo, esta pregunta es debidamente objetada por pregunta repetitiva, por el fundamento de pregunta repetitiva. Ahora, existe otra salvedad aquí, tal cual como en las preguntas sugestivas. Debemos tomar en cuenta que en el contrainterrogatorio sí podemos emplear preguntas ya respondidas. ¿Para qué? Para sobre eso basar, ¿no?, las preguntas posteriores. Quizás con la intención de evidenciar contradicción, quizás con el objetivo de realizar un refrescamiento de memoria, ¿no? Puede utilizarse, pero sin que se repita específicamente la pregunta. ¿Dónde encontramos la base legal de la pregunta repetitiva? Las encontramos en el artículo 176.2.d, ¿no?, en donde se especifica que no son admisibles las preguntas repetitivas. A su vez, el artículo 378.2 del mismo Código Procesal Penal, en donde nos dicen que el examen de testigos se sujeta en lo pertinente a las mismas reglas del interrogatorio del acusado. Muy bien. Siguiente tipo de objeción, tenemos la objeción por pregunta ambigua, también llamada objeción por pregunta confusa, que es aquella que es muy diversa. Puede ser una pregunta mal formulada, puede ser una pregunta que confunda al testigo, puede ser una pregunta que el testigo no ha logrado comprender, ¿no? Puede ser una pregunta que se formula con poca claridad o en todo caso no se entiende, ¿no?, la respuesta que se espera. Puede ser una pregunta que busca distraer o ir por la tangente, como se diría en el albur popular, ¿no? Con respecto a la declaración del testigo. Pero básicamente es una que o busca o genera confusión en la declaración del testigo. Esta pregunta o esta objeción la encontramos debidamente sustentada en el artículo cuarto del título preliminar e inciso 2 del título preliminar, ¿no?, del Código Procesal Penal. Nos dice que el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad.
Consecuentemente, el objetivo no puede ser confuso o ambiguo, tiene que ser directo y claro. Tenemos también el artículo 88.4 que nos dice que en el interrogatorio las preguntas deben ser claras y precisas, no pudiéndose formular preguntas de carácter ambiguo, ¿no? Capciosas o sugestivas. También, finalmente, tenemos el artículo 124, inciso 2, en donde nos dice que en cualquier momento el juez podrá aclarar los términos oscuros, ambiguos y contradictorios, pues, ¿no? Eh, para ejemplificar un poco este tipo de objeciones, podemos encontrar pues aquellas preguntas en donde el titular de la pregunta o quien formula la pregunta tiene quizás la intención o la idea de hallar contradicción en la respuesta del testigo. Sin embargo, esto es fácilmente identificable, sobre todo si es que se quiere o se pretende transgredir el principio de no autoincriminación. El testigo no está obligado a responder algo que puede autoincriminarlo. Esto como vestigio del principio, la premisa de garantismo, en la cual se suscribe, se circunscribe pues nuestro nuevo modelo procesal penal. Tenemos las preguntas capciosas, que son aquellas que buscan inducir al error. Unas confunden, buscan quizás contradicción, estos buscan error, ¿no? La pregunta capciosa lo que busca es engañar al interrogado, haciéndolo dar una respuesta que de pronto puede ser perjudicial para él, ¿no? Esto lo encontramos debidamente justificado en el artículo 378.4 del Código Procesal Penal, en donde, ya lo hemos dicho, pero lo volvemos a citar, el juez moderará el interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, ¿no? Sugestivas e impertinentes, ¿no? Está más que claro, está más que claro. Concordante con el 170.6, en donde también se dice que son inadmisibles las preguntas capciosas. ¿Bien? Luego tenemos la objeción por pregunta compuesta, que es aquella que se formula, ¿no? En función de varios hechos, ¿no? Lo que se quiere es que la información que se brinde a partir de las preguntas realizadas al testigo sean preguntas que ayuden a estructurar lo que puede haber observado el testigo en función de su experiencia o en función de lo observado. Ahora, una modalidad de pregunta capciosa, volviendo un poco al tema anterior, eh, podría ser que, digamos, en un caso en el cual, ya, digamos, tocamientos indebidos, o bueno, precisamente un caso de violación sexual a persona en estado de inconsciencia. Se hace la pregunta al acusado, ¿no? Diciéndole si es que pudo observar que la supuesta agraviada estaría pues en estado de ebriedad, ¿no? Si pudo percibir eso, pues, ¿no? Entonces esta pregunta es claramente objetable porque lo que busca es engañar o hacer incurrir en error al interrogado para que, transgrediendo el principio de no autoincriminación, nos diga o nos dé una respuesta, ¿no? Primero, que está forzando un error, para lo cual primero se está forzando un error. Y segundo, se está haciendo una pregunta que es también objetable por ser de opinión, porque evidentemente el estado etílico de una persona, más allá de lo que uno pueda considerar, pues, ¿no? No estará condicionado a la percepción del ojo humano, sino que ésta debe estar debidamente acreditado con un dosaje etílico, ¿no? En consecuencia, esta pregunta es objetable. Recuerdo muy bien que en este caso de violación sexual a persona en estado de inconsciencia, buscaba justamente que no solamente el acusado, sino los testigos pudieran dar evidencia de que existía pues un estado etílico por parte de la agraviada, ¿no? Porque justamente no había un dosaje etílico, dado que la supuesta agraviada había denunciado pues con 2 o 3 días de posterioridad, ¿no? Al hecho. Entonces, en el plenario
se dijo efectivamente con la visualización, pues, ¿no? Porque es parte de un todo. No solamente vamos a objetar la pregunta, sino también con lo ofrecido como prueba, ¿no? Emitido como prueba, se visualizaron una serie de videos, ¿no? En donde la fiscalía dijo, entre otras cosas, no le salió, no le tincó con el interrogatorio. Querían hacerlo en el plenario, en el contradictorio lo querían hacer. Bueno, en los videos se puede apreciar a la persona tal, ¿no? En estado de ebriedad. Entonces, al respecto, y en esto también puede ser de pronto tomado como una técnica de litigación, atacar la posición del contrario, ¿no? Manifestamos, pues, ¿no? Que nos sorprende que ahora los dosajes etílicos se practican mediante Google Meet y a través de un video. No es la forma, no es la idoneidad que corresponde, pues, a una prueba de esa naturaleza. En consecuencia, es un dosaje etílico, el cual puede certificar fidedignamente el estado, ¿no? En el cual se encontraba la huella agraviada y no la visualización de un mero video, ¿no? De esa forma podemos ir encaminando, reitero, lo que nosotros vamos a sustentar como conclusiones en los ya conocidos alegatos de clausura. Volviendo al tema de la pregunta compuesta, ¿no? Es una pregunta que se formula con una afirmación dentro también y que contiene más de un hecho en su estructura. Bien, la idea es que se haga preguntas de manera concatenada, secuencial, consecuente, para que así la información que se está virtiendo sea información pues de calidad. ¿Dónde encontramos el fundamento legal de esta pregunta objetable, pregunta compuesta? Lo tenemos en el artículo 170.5, en el cual se infiere a partir de lo siguiente. Se procura la claridad y objetividad del testigo por medio de preguntas oportunas y precisas, ¿no? También tenemos un fundamento a partir del 350.1 literal F que nos dice que, ¿no? Ofrecer pruebas para el juicio, juntando la lista de testigos y peritos que deben ser convocados al debate con indicación, ¿no? De nombre, profesión y domicilio, precisando hechos acerca de los cuales van a ser examinados, precisando hechos, especificando hechos, ¿no? Y finalmente tenemos las preguntas de carácter especulativo, que son aquellas, ¿no? Que contienen hechos que no han sido sustentados y que quizás no han ocurrido, ¿no? Se incita de una manera u otra al interrogado a suponer, a hacer un juicio de valor bajo estructuras, si se quiere, subjetivas, ¿no? De qué hubiera pasado, qué sucedería si o qué cree que usted que pasó. Un testigo no puede declarar o testificar en función de lo que cree que pudo haber pasado, no, solamente en función de lo que ha visto y de lo que conoce. Que podemos arribar a conclusiones a partir de lo que dice, ¿no? Un testigo, claro, por supuesto, pero la etapa correspondiente o la instancia correspondiente dentro del juicio no son las preguntas para poder hacer estas inferencias. Por lo tanto, no podemos especular ni concluir con las preguntas. Muy por el contrario, por ejemplo, en el mismo caso de violación a persona en estado de inconsciencia, había dos tipos de perfil. Decían que la gravedad era impulsiva, mientras que el acusado no lo era, ¿no? Tenía otro perfil, muy al contrario, ¿no? Entonces, las preguntas que se le hacen al testigo perito eran direccionadas a si es que la forma o el comportamiento que tenía el acusado podía prestarse para la comisión de un delito, ¿no? Y pues la psicóloga mencionó oportunamente que una persona que tenía el perfil psicológico, en este caso de mi patrocinado, es una persona que controla sus emociones, que controla sus impulsos. Entonces, a partir de eso hicimos eh, una pregunta no repetitiva, sino una pregunta que tenía pues asidero en la anterior respondida.
Bueno, a partir de lo que usted acaba de decir, ¿no? Una persona del perfil que usted está describiendo, que controla sus impulsos, sus emociones, es una persona que también podría controlar, entre otras cosas, el ímpetu sexual. Sí, efectivamente, dijo la psicóloga, ¿no? Porque recordemos que para poder hallar certeza o en todo caso sentenciar a una persona, se basan, entre otras cosas, de los conocimientos de la ciencia. Y qué mejor que una persona capacitada y especializada para poder dar conclusiones a partir de las preguntas. Entonces, por supuesto que eso lo cogimos para los alegatos de clausura, porque fue una conclusión que nosotros estamos sacando a la luz, pero a partir de una afirmación, ¿no?, hecha por la propia perito. Por eso, tenemos que trabajar el interrogatorio y el contrainterrogatorio en pos de una estrategia que nos sirva para poder concluir con los alegatos de clausura de la manera más eficiente posible. El problema está en que tenemos mucha improvisación, muy poca preparación en técnicas de litigación oral, ¿no? Y prácticamente se hacen preguntas que de la mitad, del total, la mitad son objetables, ¿no? Desvirtuando así el objetivo del interrogatorio en cualquiera de sus dos manifestaciones. Por eso, no podemos llegar, y esto ya como una especie de moraleja o de conclusión o de pronto de consejo, ¿no? No podemos llegar al juicio oral a recién plantear las preguntas. Tenemos ya que ir debidamente preparados, debidamente instruidos, ¿no?, con el conocimiento y el acercamiento a la información que tiene el expediente. Porque quizás, no sé si de pronto acá hay personas que han tenido la cercanía o han podido ver en un juicio que mientras están haciendo las preguntas están que ojean y pasan página tras página del expediente. Naturalmente esa persona no se ha preparado. Esa persona no tiene ni siquiera idea de cómo orientar el interrogatorio. Para esto, naturalmente, tienes que haber hablado con tu cliente o haber hablado o haber revisado la carpeta, el expediente, para poder orientar las preguntas y saber dónde incidir. Porque si es que no lo tienes preparado, probablemente estemos patinando de manera constante y tengamos pues que luego batallar contra un objetor activo, porque hay muchas personas que tienen la objeción en la punta de la lengua, como se diría. Y esto es útil, porque reitero, las técnicas de litigación oral, más allá de la formalidad, más allá de lo políticamente correcto, no solamente son utilizadas para evitar que se introduzca información a las actas, sino que también se utilizan para desmoralizar al rival. Porque, y aquí es otro vestigio de este nuevo modelo, no entre comillas nuevo, de los rasgos adversariales. Entendamos que es fiscalía contra defensa técnica y que en teoría el juez es el tercero imparcial, un veedor, ¿no? Sin embargo, y ya para concluir, tenemos que el juez, en caso considere necesario, ¿no?, puede hacer preguntas aclaratorias, ¿no? Que quizás puede ser contraproducente, sí, porque probablemente a lo largo del interrogatorio una de las partes se ha esforzado a punta de objeciones de evitar que exista una afirmación que pueda vulnerar o transgredir su tesis y que, ¿no?, al final el juzgado, con una pregunta que a lo largo del juicio intentamos que se respondiera, evitar que se respondiera, hace la pregunta. Bueno, lamentablemente en este tipo de situaciones también podemos aplicar la objeción. No hay ningún dispositivo procesal que nos diga que una pregunta aclaratoria del juzgado es que no es objetable, ¿no? Porque reitero, nos hemos matado a lo largo del juicio para evitar que se responda una pregunta que puede ser dañina para nuestra tesis. Y finalmente el juzgado hace la pregunta. No, no es posible. Tanto esfuerzo a lo largo del interrogatorio para que al final, en un par de minutos, se nos tumbe la estrategia. También es objetable. Bien. Quisiera saber, antes de terminar, si es que existen preguntas, por favor.
Bien, entiendo que